En la mañana del divorcio, Beatriz sintió que estaba a punto de liberarse de un matrimonio asfixiante, pero la risa disimulada de su madre, doña Celia, durante la audiencia, reveló un malestar mayor que el fin de una relación amorosa. Entre traiciones, mentiras y la misteriosa nota que insinuaba que el verdadero traidor estaba dentro de su casa. El aire en la sala del tribunal era pesado, casi asfixiante. Beatriz ajustó su blusa con manos temblorosas antes de entrar, esforzándose por mantener la compostura. Cada paso hacia su asiento parecía alargar el momento más temido de su vida. Frente a ella, Mateus se sentó con la espalda rígida, evitando mirarla. Esa frialdad no era nueva, pero dolía igual. Ella sentía que estaba por cerrar una etapa llena de heridas, y aún así, no podía evitar la sensación de que algo estaba a punto de explotar. Fue entonces cuando, entre el murmullo lejano del juez y el silencio tenso de los demás, una risa corta y mal contenida rompió la escena. Beatriz giró el rostro, incrédula, y ahí estaba su madre, doña Celia, con una sonrisa triunfal que parecía fuera de lugar. Ese momento quedaría marcado en su memoria como el instante en que todo dejó de tener sentido. Doña Celia, ¿puede al menos guardar un poco de respeto?, susurró Beatriz con el rostro pálido, haciendo un esfuerzo monumental por no alzar la voz. Su madre, con esa actitud descarada que tanto la caracterizaba, le respondió con un tono cortante y burlón: «Ay, hija, ¿respeto? Si esto es lo mejor que te ha pasado. Deberías agradecerme que esté aquí celebrando por ti». La sangre le hervía, pero Beatriz se mordió la lengua. Su mirada volvió hacia Mateus, quien en ese momento se levantó de su asiento de forma abrupta, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Por supuesto, celebren. Parece que esto es más importante para tu madre que para ti», dijo él antes de salir del tribunal con pasos pesados. Beatriz cerró los ojos, conteniendo las lágrimas, mientras su mundo, que ya estaba en ruinas, parecía desmoronarse aún más. La audiencia terminó con rapidez, pero no con facilidad. Mientras recogía sus documentos, el peso de los años pasados junto a Mateus se hizo más evidente. ¿Cuántas veces había intentado arreglar las cosas? ¿Cuántas noches había llorado en silencio para no molestar a nadie? Pero el divorcio, aunque doloroso, era su única salida, su única esperanza de algo superador. Afuera, el cielo parecía reflejar su estado emocional, gris, opaco, sin promesas de sol. Caminó hacia su auto con pasos lentos, sintiendo un cansancio que no era físico, sino emocional. Al llegar, un pequeño papel doblado bajo el limpiaparabrisas llamó su atención. Al principio pensó que era algún folleto, pero al abrirlo, su corazón se detuvo. «Mira más de cerca. El traidor siempre estuvo dentro de tu casa». Las palabras, escritas con una caligrafía desconocida, la hicieron tambalearse. ¿Qué significaba eso? ¿De quién hablaba? ¿Era una broma cruel o había algo más detrás de esa nota? Beatriz miró a su alrededor, pero no había nadie cerca que pudiera haber dejado el mensaje. Su mente comenzó a correr, repasando cada conversación, cada pelea, cada silencio incómodo que había vivido en los últimos años. Pero las respuestas no llegaban, solo más preguntas que se acumulaban como un nudo en su pecho. Su madre, como siempre, no tardó en aparecer. «¿Qué haces ahí parada como tonta?» «Vámonos», dijo doña Celia, con la misma indiferencia de siempre. El camino de regreso a casa fue un silencio incómodo, roto solo por los comentarios innecesarios de su madre. «Siempre supe que Mateus no era para ti. Yo te lo advertí desde el principio, pero tú nunca escuchas. Ahora mira cómo terminaste», dijo, como si disfrutara restregándole sus errores. Beatriz apretó el volante con fuerza, deseando tener el valor de detener el auto y dejar a su madre en la calle. Pero se quedó callada, como tantas otras veces. La nota seguía en su mente, cada palabra retumbando como un eco que no podía ignorar. Al llegar a casa, lo primero que hizo fue sentarse en la mesa de la cocina, mirando el papel con la esperanza de que de alguna manera, las palabras cambiaran. Pero ahí estaba, inmutable, como una sentencia. Por primera vez en mucho tiempo, Beatriz sintió que algo se había movido dentro de ella. No era rabia, aunque había mucha. Tampoco era tristeza, aunque su corazón estaba hecho pedazos. Era algo más profundo, algo que no sabía cómo describir. ¿Era posible que todo lo que había sufrido no fuera solo culpa de Mateus? ¿Había algo más que no había visto? Beatriz sabía que no encontraría paz hasta descubrir la verdad detrás de esa nota. Pero, ¿por dónde empezar? Pensó en su madre, en la frialdad con la que siempre había manejado todo.
Pensó en Mateus, en las veces que desaparecía sin explicación. Todo comenzaba a parecer un rompecabezas que ella nunca había querido armar. Con el papel aún en sus manos, Beatriz se prometió a sí misma algo: no permitiría que nadie más decidiera sobre su vida. Había pasado demasiado tiempo siendo la víctima, el blanco de las críticas, la mujer que daba sin recibir. Era momento de enfrentar la realidad, por dolorosa que fuera. Sea quien sea el traidor, lo descubriré, murmuró para sí misma, mientras doblaba el papel y lo guardaba en su bolsillo. Esa noche, mientras intentaba dormir, las palabras de la nota seguían repitiéndose en su mente. Afuera, la lluvia comenzaba a caer, marcando el inicio de lo que sería una tormenta mucho más grande en la vida de Beatriz. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Beatriz no podía quitarse de la cabeza las palabras de aquel misterioso billete. Durante días, las líneas trazadas con tinta negra parecían perseguirla, como un eco constante que le recordaba que algo no estaba bien. El traidor siempre estuvo dentro de tu casa. Se repitió esas palabras en su mente mientras revisaba viejas cajas de recuerdos, buscando respuestas entre fotografías, cartas y documentos que había acumulado durante su matrimonio. Cada objeto le devolvía fragmentos de momentos que ahora se veían con otra luz. ¿Cómo no había notado antes los silencios incómodos? Las desapariciones repentinas de Mateus. El billete parecía haber destapado un pasado lleno de grietas que ella misma había ignorado por años. Una noche, mientras organizaba la sala, Beatriz encontró el celular viejo de Mateus, olvidado en una de las gavetas del armario. Su corazón dio un vuelco. Dudó durante unos segundos antes de encenderlo, como si su conciencia le advirtiera que quizás no estaba preparada para lo que podría encontrar. Cuando finalmente lo hizo, las manos le temblaban. Revisó las conversaciones archivadas, y aunque muchas no decían nada relevante, hubo un par de mensajes que le hicieron fruncir el ceño. Todo está saliendo como planeamos, decía uno. No había nombres, solo una conversación con un número que no reconocía. Beatriz sintió un nudo en el estómago. ¿Quién había sido su cómplice? ¿Qué habían planeado? La incertidumbre la estaba consumiendo. La confrontación no tardó en llegar. Beatriz, incapaz de esperar más, decidió enfrentar a Mateus. Lo citó en un café, un lugar público donde él no pudiera evadirla tan fácilmente. Cuando Mateus llegó, su rostro reflejaba sorpresa y algo de incomodidad. Beatriz, sin rodeos, sacó el celular y le mostró los mensajes. ¿Qué es esto, Mateus? ¿De qué se trata? ¿Quién era más importante que yo durante nuestro matrimonio?, preguntó con la voz cargada de rabia y dolor. Mateus desvió la mirada, incómodo, pero su respuesta no fue lo que ella esperaba. Estás loca, Beatriz. Siempre has sido paranoica. Es por eso que nuestro matrimonio no funcionó. Pero sus palabras no lograron apagar la llama de desconfianza que ahora ardía con más fuerza. Las noches siguientes fueron un torbellino de pensamientos. Beatriz se sentía como una investigadora en su propia vida, buscando señales que pudieran confirmar o desmentir sus sospechas. Recordó cómo Mateus desaparecía los fines de semana por trabajo, pero nunca le mostró pruebas. Recordó las miradas evasivas cuando ella le hacía preguntas directas. Pero lo que más le dolía eran los recuerdos de su madre, doña Celia, defendiendo a Mateus en discusiones en las que claramente él tenía la culpa. ¿Por qué siempre se ponía de su lado? Esa duda comenzó a crecer como una sombra, alargándose con cada recuerdo que pasaba por su mente. El ambiente en casa tampoco ayudaba. Doña Celia seguía comportándose como si nada hubiera pasado. Cocinaba, limpiaba, e incluso hacía comentarios sobre cómo Beatriz debería rehacer su vida lo antes posible. Pero sus palabras eran como un cuchillo que giraba en la herida. No entiendo por qué sigues pensando en ese hombre, hija. Ya pasó. Ahora, lo que tienes que hacer es enfocarte en cosas emocionantes, como buscar un trabajo nuevo o salir con amigos. Beatriz no respondió. Algo en la indiferencia de su madre le parecía demasiado forzado, como si escondiera algo. Pero no tenía pruebas, solo intuiciones que la estaban llevando al borde de la locura. Un día, mientras revisaba viejos álbumes de fotos, Beatriz encontró una imagen que la hizo detenerse. Era de una reunión familiar de hace unos años. En la foto, Mateus y doña Celia estaban de pie juntos, sonriendo.
No era la imagen lo que la perturbó, sino el recuerdo que evocó. Aquella noche, los había buscado durante horas en la fiesta y no los encontró. Cuando regresaron, dijeron que habían salido a comprar algo. En ese momento no le pareció extraño, pero ahora todo parecía encajar. ¿Podría ser que el billete no se refería solo a Mateusz, sino también a su propia madre? Beatriz no podía aceptar lo que su mente le estaba sugiriendo. Era demasiado cruel, demasiado doloroso pensar que su propia madre podría estar involucrada en algo tan bajo. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar las señales. Esa noche, mientras cenaban juntas, decidió lanzar una pregunta al aire, probando las aguas. ¿Te acuerdas de aquella fiesta en la que tú y Mateusz desaparecieron por horas? Siempre me pareció raro. Doña Celia, sin inmutarse, tomó un sorbo de su café y respondió: «Ay, hija, eran cosas de adultos. Tú siempre tan curiosa». La respuesta no fue suficiente para disipar las dudas de Beatriz, al contrario, solo las confirmó. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Beatriz, entre recuerdos y sospechas, comenzó a notar patrones que antes había pasado por alto. Las veces que Mateusz y su madre desaparecían al mismo tiempo, los comentarios crípticos que ella hacía sobre conocer mejor a los hombres. Todo apuntaba a algo que Beatriz no quería enfrentar. Pero sabía que el camino hacia la verdad sería doloroso y superador. Si quería respuestas, tendría que buscarlas, aunque eso significara romper completamente con todo lo que había conocido. Beatriz cerró el álbum de fotos con determinación. La verdad estaba más cerca de lo que imaginaba, y esta vez, no permitiría que nadie la callara. Beatriz sintió como el aire se escapaba de sus pulmones cuando abrió la galería de fotos del celular de su madre. Las manos le temblaban al deslizar la pantalla, cada imagen que aparecía le daba más vértigo que la anterior. Allí estaban, las pruebas que nunca había querido imaginar, fotos de Mateusz y doña Celia juntos, en lugares que no tenían nada que ver con reuniones familiares o encuentros casuales. Las sonrisas cómplices, los abrazos que hablaban más que 1000 palabras. Beatriz soltó el teléfono como si quemara, llevándose las manos al rostro, intentando contener un grito que amenazaba con salir. No podía ser cierto. Pero lo era. Todo lo que había sospechado en silencio ahora estaba frente a sus ojos, tangible, imposible de negar. Durante horas, Beatriz se encerró en su cuarto, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Las imágenes seguían proyectándose en su mente como un martillo constante. Su madre, la mujer que siempre decía que todo lo hacía por el bien de ella, la había traicionado de la manera más cruel posible. Y Mateusz. Ese hombre al que una vez amó con todo su ser, que había prometido estar a su lado en las buenas y las malas, también había sido parte de esta pesadilla. Beatriz sintió un dolor que no sabía describir, algo que iba más allá de la tristeza o la rabia. Era como si una parte de ella hubiera muerto en ese instante. Pero no tenía tiempo para derrumbarse. Había algo que debía hacer. La cena de aquella noche era una cita programada hacía semanas, una reunión familiar para cerrar ciclos, según había sugerido doña Celia. Beatriz sabía que no podía cancelar, necesitaba respuestas, y solo las obtendría enfrentándolos a los dos. Cuando todos estuvieron sentados, el ambiente parecía cargado, aunque ninguno de ellos lo notó. Doña Celia servía la comida con su típica sonrisa de autosuficiencia, mientras Mateusz se acomodaba en su silla, ajeno a lo que se avecinaba. Beatriz respiró profundo, colocando su teléfono sobre la mesa con las fotos abiertas. «¿Alguien quiere explicarme esto?», dijo, su voz quebrada pero llena de determinación. El silencio que siguió fue abrumador. Doña Celia miró la pantalla y luego a su hija, sin perder la calma. Mateusz, por otro lado, palideció, su mano temblorosa tratando de tomar su vaso de agua. «¿Qué es esto, Beatriz? ¿Por qué me estás haciendo esto?», balbuceó. Pero Beatriz no estaba dispuesta a escuchar excusas. «¿Hacerte esto? Ustedes dos me hicieron esto. Mateusz, mi esposo, y tú, mamá. ¿Cómo pudieron? Mi propia madre». Su voz resonó en la sala, rompiendo la fachada de normalidad que ambos habían intentado mantener. Doña Celia fue la primera en hablar, su tono frío como una daga. «¿Y qué esperabas, Beatriz? Siempre has sido tan perfecta, tan correcta. Creíste que podías tenerlo todo, pero no es así como funciona el mundo». Beatriz quedó paralizada ante esas palabras. ¿Era envidia? ¿Rencor? ¿Qué había motivado a su madre a hacer algo tan bajo? ¿Me odias tanto que decidiste destruir mi matrimonio?, preguntó, incapaz de contener las lágrimas.
Doña Celia soltó una carcajada seca. No es odio, hija. Es justicia. Toda tu vida te has creído mejor que yo. Era hora de que supieras lo que es perder. Mateus, intentando recuperar algo de dignidad, intervino. Yo fui manipulado, Bea. Tu madre. Ella. Yo no quería, pero ella insistió. Pero esa excusa fue la gota que colmó el vaso. Beatriz lo señaló con el dedo, su rabia desbordándose. No te atrevas a culparla solo a ella. Tú tenías una elección y elegiste traicionarme. Ninguno de ustedes merece mi perdón. Las palabras salieron con tal fuerza que incluso doña Celia pareció sorprendida. Pero Beatriz no había terminado. Quiero que se larguen los dos. No quiero volver a verlos. Ni en mis peores pesadillas pensé que la gente en la que más confiaba sería la que me clavaría un cuchillo por la espalda. El resto de la noche pasó como una neblina. Mateus salió sin decir más, y doña Celia, con su eterna actitud desafiante, simplemente comentó, haces bien en sacar todo esto ahora, hija. Pero algún día entenderás por qué lo hice. Beatriz no respondió. Cerró la puerta detrás de ellos y se dejó caer al suelo, agotada. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero algo en su interior, algo pequeño pero emocionante, le decía que había tomado el primer paso hacia algo superador, su libertad. Beatriz despertó esa mañana con los ojos hinchados y el corazón pesado. La noche anterior había sido devastadora, pero también reveladora. En su mente, el eco de las palabras de su madre seguía atormentándola. Era hora de que supieras lo que es perder. ¿Qué clase de madre le decía eso a su propia hija? Sentada al borde de la cama, miró alrededor de su cuarto y sintió que todo allí estaba impregnado de recuerdos que ahora le dolían. La casa, que alguna vez fue un refugio, ahora era un lugar lleno de sombras. Beatriz sabía que algo debía cambiar. No podía seguir permitiendo que esas traiciones la definieran. Tenía que tomar una decisión drástica, aunque partiera su alma en pedazos. Mientras bajaba las escaleras, el olor del café recién hecho la recibió. Allí estaba doña Celia, sentada en la mesa del comedor como si nada hubiera pasado. ¿Dormiste bien, hija?, preguntó con una voz neutral, casi despreocupada. Beatriz sintió una rabia contenida, una chispa de indignación que se encendía cada vez que veía esa indiferencia en su madre. Dormí lo suficiente para darme cuenta de lo que debo hacer, respondió, su voz firme pero llena de emociones contenidas. Doña Celia arqueó una ceja, intrigada, pero no dijo nada. Beatriz sabía que no podía posponerlo más. Era hora de enfrentarse a esa mujer que tanto daño le había causado, sin importar cuánto le doliera. Esa misma tarde, Beatriz reunió a su madre en la sala. El ambiente era tenso, casi eléctrico. Necesitamos hablar, mamá, dijo, sosteniendo su mirada. Doña Celia suspiró, cruzando los brazos con actitud defensiva. Otra vez con el mismo tema, Beatriz. Ya basta de dramas, por favor. Pero Beatriz no se dejó intimidar. No es drama, mamá. Es mi vida. Y tú no puedes seguir aquí después de lo que hiciste. Las palabras cayeron como una sentencia, cortando el aire entre ellas. Doña Celia parpadeó, sorprendida, pero rápidamente recuperó su compostura. ¿Me estás echando de tu casa? Soy tu madre. ¿Dónde más esperas que vaya? Su tono era casi una mezcla de incredulidad y desafío. Yo esperaría que fueras a un lugar donde puedas pensar en lo que hiciste, respondió Beatriz, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Toda mi vida me has tratado como si tuviera que pagarte algo, como si tuvieras derecho a manipularme y controlarme. Pero esto no tiene perdón. Traicionaste no solo mi confianza, sino también mi dignidad. Y ahora, quiero que te vayas. Las palabras eran como una daga, tanto para Beatriz como para su madre. Doña Celia, por primera vez en años, parecía quedarse sin palabras. Pero la frialdad en su mirada seguía intacta. No pensé que fueras tan desagradecida, dijo finalmente, levantándose con una calma calculada. La despedida fue seca, casi inexistente. Doña Celia recogió sus cosas en silencio, con una expresión indescifrable. Beatriz observaba desde el umbral de la puerta, sintiendo que una parte de ella se desgarraba al verla salir. No era fácil echar a su propia madre, pero sabía que era necesario. Esa mujer no era la figura materna que necesitaba para sanar, sino una herida constante que no dejaba de abrirse. Cuando la puerta se cerró, Beatriz sintió una mezcla de alivio y vacío. Ahora estaba sola,
completamente sola. Pero había algo liberador en esa soledad, una oportunidad para empezar de cero sin las cadenas de un pasado que la oprimía. Esa noche, mientras intentaba dormir, las dudas comenzaron a invadirla. ¿Había hecho lo correcto? ¿Era ella la villana por echar a su propia madre? Pero rápidamente se recordó a sí misma que no se trataba de villanos o héroes, sino de sobrevivir. Necesitaba priorizar su paz, su bienestar. Miró al techo y se prometió que nunca más permitiría que alguien la hiciera sentir pequeña, ni su madre, ni Mateus, ni nadie. Era un momento superador, el inicio de un camino hacia algo mejor, aunque aún no sabía qué era ese mejor. Solo sabía que lo encontraría. La mañana siguiente, Beatriz comenzó a mover las piezas de su vida con determinación. Contactó a una agencia inmobiliaria para empezar el proceso de vender la casa. Cada rincón de ese lugar le recordaba el peso de las traiciones, y ya no quería vivir con esos fantasmas. Sus amigas, aunque preocupadas por su decisión, la apoyaron. Es un gran paso, Bea. Pero sé que lo estás haciendo por las razones correctas, le dijo Carla en una llamada. Beatriz asintió, aunque sabía que el camino por delante no sería fácil. Pero al menos, ahora era un camino suyo, libre de las sombras que otros habían dejado. La casa estaba en completo silencio, un tipo de calma que debería ser reconfortante, pero que para Beatriz era un recordatorio constante de lo sola que estaba. Las paredes parecían amplificar el vacío, devolviendo ecos de un pasado que intentaba dejar atrás. Durante años, había soñado con un hogar lleno de amor y risas, pero ahora todo se reducía a un espacio frío, lleno de recuerdos que preferiría olvidar. Beatriz se sentó en el sofá con una taza de té entre las manos, mirando hacia la ventana. Afuera, la vida seguía como si nada hubiera pasado. Pero dentro de esas cuatro paredes, su mundo se había detenido. Y en ese momento, por primera vez, comenzó a preguntarse si había cometido un error al cortar lazos con todos. Las llamadas de Carla, su mejor amiga, eran un pequeño alivio en medio de la tormenta. Carla intentaba animarla con consejos y palabras de aliento. Bea, lo que hiciste fue lo correcto. A veces, la soledad es el precio de la libertad, pero no será para siempre, le decía con sinceridad. Beatriz escuchaba, pero no podía evitar sentir que esas palabras eran más fáciles de decir que de vivir. El problema, Carla, es que no siento que haya ganado algo. Perdí a mi madre, a mi esposo, a mi estabilidad. Y aquí estoy, con nada más que un montón de dudas y esta casa que me pesa como una losa, respondió una noche, con la voz quebrada. Carla intentó consolarla, pero Beatriz sabía que este era un camino que tendría que recorrer sola. Los días se alargaban como si el tiempo estuviera en su contra. Beatriz trataba de mantenerse ocupada, pero cada tarea doméstica era un recordatorio de las personas que ya no estaban. Cocinar para una sola persona le resultaba extraño. Pasar de un cuarto a otro en completo silencio era desconcertante. Incluso las noches, que antes eran su refugio, se habían convertido en una batalla contra sus propios pensamientos. Se preguntaba cómo había llegado hasta allí, cómo había permitido que su vida se desmoronara de esa manera. Pero también sabía que no podía quedarse en ese lugar mental para siempre. Tenía que encontrar algo emocionante que la impulsara a seguir adelante, algo que le recordara que todavía había vida más allá de las heridas. Una tarde, mientras limpiaba el desván, encontró una caja con viejos libros y diarios que había olvidado que tenía. Entre ellos, un ejemplar de Mujer en pie de guerra, un libro que había leído en su juventud y que le había inspirado a nunca rendirse. Beatriz hojeó las páginas, recordando las palabras que la habían motivado en otro tiempo. Tú decides cómo escribir tu historia, decía una de las frases subrayadas. Esa noche, Beatriz colocó el libro en su mesa de noche, como un recordatorio de que aún tenía el poder de reescribir su vida, incluso si en ese momento no sabía por dónde empezar. Sin embargo, no todos los momentos eran oscuros. Había pequeños destellos de luz que comenzaban a aparecer en su rutina. Un paseo por el parque cercano, una conversación amable con un vecino, incluso la sensación de satisfacción al terminar un libro o cocinar algo nuevo. Eran momentos simples, pero para Beatriz, eran signos de que estaba comenzando a sanar, aunque fuera lentamente. Cada día se levantaba con la intención de encontrar algo, por pequeño que fuera, que le diera sentido a su día. Y aunque todavía había lágrimas y noches de insomnio, había algo diferente en su forma de enfrentarlos. Carla, como siempre, no tardaba en animarla con su humor peculiar. Bea, ¿sabes lo que necesitas? Un cambio radical.
Un corte de cabello, un viaje, algo que grite, estoy viva, punto. Beatriz sonrió por primera vez en días, aunque aún no tenía fuerzas para algo tan emocionante. Quizá un corte de cabello pueda esperar, Carla. Por ahora, me conformo con sobrevivir esta semana. Las dos rieron, y en ese instante, Beatriz sintió un poco de alivio. Era como si, en medio del caos, pequeños rayos de esperanza comenzaran a filtrarse. Esa noche, mientras miraba al techo desde su cama, Beatriz pensó en lo lejos que había llegado. Sí, la soledad era pesada. Sí, las heridas aún dolían. Pero también había algo liberador en saber que todo estaba en sus manos ahora. No había más manipulaciones, ni mentiras, ni traiciones. Solo ella, con sus errores y aciertos, con sus dudas y sus sueños. Cerró los ojos, permitiéndose imaginar un futuro donde las cosas fueran mejores, un futuro donde ella pudiera ser verdaderamente feliz. La llamada llegó una mañana cualquiera, mientras Beatriz revisaba papeles en la mesa de la cocina. El tono de voz del médico era profesional, pero cargado de gravedad. Señora Beatriz, lamento ser portador de malas noticias, pero su madre, doña Celia, ha sido diagnosticada con una enfermedad grave. Su estado requiere atención inmediata. Beatriz permaneció en silencio, el teléfono apretado contra su oído mientras el mundo parecía detenerse. Las emociones se atropellaban dentro de ella, rabia, dolor, preocupación, y una culpa inesperada que no podía ignorar. Por más que intentara justificar su decisión de cortar la relación, la verdad era que seguía siendo su madre. Beatriz llegó al hospital ese mismo día, sus pasos resonando en los pasillos blancos y fríos. Cuando abrió la puerta de la habitación, vio a doña Celia, que parecía más pequeña y frágil que nunca. Esa mujer que siempre había sido una figura imponente y dura, ahora estaba recostada en una cama, conectada a máquinas que emitían pitidos rítmicos. Mamá, dijo Beatriz con un hilo de voz, y los ojos de doña Celia se abrieron lentamente. Su mirada no tenía la arrogancia de siempre, sino una mezcla de sorpresa y vulnerabilidad. Viniste, dijo con voz ronca. Beatriz asintió, tragando el nudo en su garganta. Claro que vine. La conversación inicial fue incómoda, llena de pausas largas y silencios que decían más que las palabras. Beatriz no sabía cómo abordar la situación. ¿Qué dijeron los doctores?, preguntó finalmente, rompiendo el hielo. Doña Celia suspiró, desviando la mirada hacia la ventana. No pinta bien. Parece que mi cuerpo ya se cansó de aguantar tanto. Beatriz sintió un dolor agudo en el pecho. Había pasado tanto tiempo enfocándose en su propia herida que no se dio cuenta de que su madre también tenía sus propias batallas, aunque nunca lo admitiera. Pero el resentimiento seguía ahí, latente, como una barrera que no podía derribar por completo. En los días siguientes, Beatriz comenzó a dividir su tiempo entre el hospital y su propia casa. Cuidar de doña Celia no fue fácil, no solo por la logística, sino por el peso emocional que implicaba. Cada interacción era un recordatorio de las traiciones, pero también de los momentos buenos que compartieron antes de que todo se derrumbara. Había días en que doña Celia intentaba romper la tensión con comentarios sarcásticos. Nunca pensé que terminarías cuidándome, hija. La vida es irónica, ¿no? Beatriz solía responder con un simple encogimiento de hombros, evitando profundizar en la conversación. Pero había noches en las que las emociones eran demasiado intensas para ignorarlas. Una noche, mientras acomodaba las almohadas de su madre, doña Celia la miró fijamente y dijo algo que Beatriz no esperaba. Sé que te fallé. No tienes que decírmelo, lo sé. Pero si algo he aprendido de esta enfermedad es que no quiero morir sin al menos intentar arreglar las cosas. Beatriz dejó de mover las almohadas, congelada por la confesión. ¿De verdad lo sientes, mamá? Porque no parece que lo hagas. Doña Celia suspiró, cerrando los ojos. No sé si puedo reparar todo el daño, Beatriz. Pero quiero que sepas que, a mi manera retorcida, siempre te amé. Las palabras calaron hondo, removiendo sentimientos que Beatriz había intentado enterrar. Sin embargo, perdonar no era algo que pudiera darse de un día para otro. Beatriz seguía sintiendo el peso de las cicatrices, la rabia acumulada durante años. Aún así, había algo dentro de ella que no podía ignorar, el amor, por complicado y roto que estuviera, seguía ahí. Decidió que, aunque no pudiera olvidar, cuidaría de su madre mientras fuera necesario. No lo hago por ti, mamá. Lo hago por mí. Necesito saber que hice lo correcto, incluso si tú no lo hiciste conmigo. Doña Celia no respondió,
pero una lágrima silenciosa resbaló por su mejilla. Por primera vez, Beatriz sintió que su madre entendía el peso de sus palabras. Los días se convirtieron en semanas, y Beatriz comenzó a notar pequeños cambios en su madre. La enfermedad la había hecho más humilde, menos arrogante. Doña Celia incluso intentó hablar sobre el pasado, aunque nunca con demasiados detalles. Cuando eras niña, solías traerme flores del jardín. Siempre pensaba que lo hacías para agradarme, pero ahora creo que lo hacías porque querías que las cosas fueran diferentes entre nosotras. Beatriz escuchó en silencio, sin saber qué responder. Había algo emocionante y triste en ver a su madre reflexionando sobre cosas que antes nunca admitía. Un día, mientras se sentaban juntas viendo la televisión en la habitación del hospital, Beatriz notó que su madre la miraba de reojo. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó. Doña Celia sonrió débilmente. Solo pienso que, a pesar de todo, has sido una hija mejor de lo que yo merecía. Beatriz no supo qué decir. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez estaban dando pequeños pasos hacia una reconciliación. Pero también sabía que el perdón completo todavía estaba lejos, si es que alguna vez llegaría. Por ahora, cuidar de su madre era suficiente. Cuidar a doña Celia era un acto lleno de contradicciones para Beatriz. Cada día, mientras preparaba los medicamentos o la ayudaba a levantarse, luchaba con emociones encontradas, compasión por su estado vulnerable y resentimiento por todo lo que había causado. Había algo irónico en ser responsable de alguien que había destruido su confianza. La vida tiene un humor cruel, pensaba Beatriz mientras ajustaba las almohadas de su madre, sintiendo que el destino la había puesto en una posición que nunca pidió. Pero en su interior sabía que cuidar de ella no era por doña Celia, era por ella misma, para demostrar que no era como su madre. Las conversaciones eran tensas, llenas de palabras que parecían cargar más peso del necesario. Una tarde, doña Celia rompió el silencio. ¿Qué es lo que más te dolió, Beatriz?, preguntó, con una mirada que por primera vez parecía buscar una respuesta real. Beatriz suspiró, dejando a un lado el trapeador. Que te burlaras de mí. Como si mi dolor no valiera nada. Doña Celia no replicó, simplemente asintió, como si entendiera algo que antes no había querido aceptar. Pero el resentimiento seguía allí, como una sombra que no podía disiparse tan fácilmente. Había días en que doña Celia intentaba retomar su actitud habitual. Nunca pensé que terminarías cuidándome. Es divertido, ¿no? Beatriz, más fuerte ahora, no caía en sus provocaciones. No lo hago por ti. Lo hago porque es lo correcto. Esa respuesta dejaba en claro que el control ya no estaba en manos de su madre. Aún así, había momentos en que Beatriz sentía que todo era demasiado. Carla la llamó una noche y le preguntó directamente, ¿por qué no dejas que alguien más la cuide? Beatriz respondió con sinceridad, porque yo necesito saber que hice lo correcto, incluso si ella no lo hizo conmigo. Carla no discutió, pero dejó en el aire una advertencia, solo asegúrate de no perderte en el proceso. A medida que pasaban los días, Beatriz notaba pequeños cambios en su madre. Había menos sarcasmo, menos comentarios venenosos. Incluso hubo momentos en los que doña Celia intentó reflexionar sobre el pasado. Siempre quise que fueras fuerte, Beatriz. Pero creo que confundí la fortaleza con la dureza, confesó una tarde. Beatriz escuchó sin responder. Era emocionante ver a su madre admitir algo, pero las heridas eran profundas y no podían cerrarse tan fácilmente. Había noches en que Beatriz miraba a su madre dormir y se preguntaba si estaba en el camino correcto, si era posible sanar mientras cuidaba de alguien que la había herido tanto. Con el tiempo, Beatriz entendió que este proceso era tanto para ella como para su madre. No se trataba de reconciliación, sino de demostrarse que podía ser mejor. No era para doña Celia, era para ella misma. El día que doña Celia volvió a casa, Beatriz sintió un peso extraño en el ambiente. Aunque la enfermedad parecía haber suavizado algunos aspectos de su madre, las heridas del pasado seguían abiertas. Esa noche, mientras cenaban, doña Celia rompió el silencio. Gracias por cuidarme, Beatriz. No sé si lo merecía. Beatriz, sin mirarla, respondió con calma, no lo hice por ti. Lo hice por mí. Las palabras eran duras, pero reflejaban una verdad que Beatriz no podía ignorar, el perdón seguía siendo un camino incierto. Los días pasaban con intentos de conexión por parte de doña Celia, pero Beatriz mantenía una distancia emocional. No puedes pretender que todo vuelva a ser como antes, dijo un día, cuando su madre trató de recordar momentos felices. No lo pretendo, hija.
Pero espero que algún día puedas recordar algo bueno de mí, respondió doña Celia con un tono que parecía sincero. Beatriz no respondió, pero esas palabras dejaron una pequeña grieta en su coraza. Mientras organizaba la sala, encontró una carta antigua que su madre le había escrito años atrás. En ella, doña Celia hablaba de orgullo y amor por su hija, algo que ahora parecía contradictorio con las acciones recientes. Leerla despertó emociones mezcladas, rabia, nostalgia y una pizca de compasión. Beatriz sabía que había sido amada, pero también herida, y reconciliar ambas cosas era un desafío que no podía resolver de inmediato. ¿Algún día podrás perdonarla?, le preguntó Carla por teléfono. Beatriz suspiró. No lo sé. Pero quiero intentarlo, no por ella, sino porque este rencor me está desgastando. Carla respondió con calma, el perdón no es para justificar nada, Bea. Es para liberarte. Esas palabras quedaron rondando en su mente mientras Beatriz trataba de encontrar su propio camino. Con el tiempo, Beatriz aceptó que el perdón no llegaría de golpe, sino poco a poco. A través de pequeños cambios en su rutina, como redecorar su casa o inscribirse en un curso, comenzó a construir una vida en la que el pasado ya no fuera un peso insoportable. Perdonar no significaba olvidar, pero sí significaba liberarse. Y esa idea, por primera vez, le dio un atisbo de paz. La decisión de vender la casa fue difícil, pero necesaria. Beatriz sabía que cada rincón estaba impregnado de recuerdos que ya no quería cargar. Con los documentos firmados, dejó atrás un capítulo doloroso de su vida. La nueva ciudad era tranquila, pequeña, y su modesta casa rodeada de árboles le ofrecía la paz que tanto necesitaba. La primera noche, mientras desempacaba cajas, sintió nostalgia, pero también alivio. Había algo emocionante en comenzar desde cero, aunque el camino fuera incierto. Los días iniciales fueron desafiantes, pero pronto encontró consuelo en la simplicidad. Un paseo por el parque cercano, el café de una panadería local, y una vecina amable, Teresa, que le regaló plantas para su jardín. Cuidarlas te ayudará a cuidarte a ti misma, le dijo Teresa, y Beatriz lo tomó como un consejo lleno de sabiduría. Poco a poco, la vida comenzó a adquirir un nuevo ritmo. Beatriz retomó actividades que había abandonado, como la lectura y el dibujo. En un curso de arte, se dio cuenta de cuánto había olvidado disfrutar de las cosas simples. Mientras regaba las plantas de su jardín una tarde, sintió una paz que hacía años no experimentaba. Por primera vez, pensó en el futuro con emoción. Viajar, aprender algo nuevo o incluso abrir un pequeño negocio eran ideas que empezaban a germinar en su mente. Aunque las cicatrices del pasado seguían presentes, ya no definían su vida. Miró al horizonte desde su pequeño porche y sonrió. No tenía todas las respuestas, pero se sentía emocionada por lo que venía. La esperanza era suficiente para esta nueva jornada. La nueva rutina de Beatriz era simple, pero cargada de intención. Sus mañanas empezaban temprano, con el canto de los pájaros y los primeros rayos de sol que iluminaban su pequeño jardín. Ahora, ese espacio verde era su refugio, un lugar donde podía reflexionar mientras cuidaba las plantas que Teresa le había regalado. Cada hoja nueva, cada flor que se abría, le recordaba que el crecimiento tomaba tiempo, pero siempre valía la pena. Las raíces fuertes no se ven, pero sostienen todo, se decía, como un mantra que la ayudaba a mantenerse enfocada en su proceso. Beatriz había aprendido a disfrutar los pequeños placeres de la vida. Pasear por el mercado, preparar un té especial o simplemente sentarse a leer bajo el árbol del parque cercano. Eran actividades que antes habrían pasado desapercibidas en medio del caos de su antigua vida, pero ahora se habían convertido en momentos de auténtica felicidad. Una tarde, mientras pintaba en el taller comunitario, se sorprendió a sí misma sonriendo. Así debe sentirse la paz, pensó. Había costado llegar a este lugar, pero ahora lo disfrutaba como un regalo que ella misma se había dado. Las noches eran su momento más introspectivo. Muchas veces, desde su pequeño porche, miraba las estrellas y pensaba en todo lo que había vivido. Recordaba a su madre, a Mateus, y todas las heridas que le habían dejado. Pero en lugar de sentir rabia o tristeza, ahora sentía algo diferente, aceptación. El pasado no define quién soy. Yo decido eso, murmuraba para sí misma. Cada lágrima, cada traición, habían sido lecciones que la empujaron a ser más fuerte. Aunque las cicatrices seguían ahí, Beatriz ya no las veía como marcas de dolor, sino como pruebas de superación. Una mañana, mientras paseaba por el parque, una idea comenzó a tomar forma en su mente. ¿Y si compartía su historia con otros?
Había aprendido tanto en su proceso que sentía la necesidad de ayudar a quienes también estuvieran enfrentando desafíos similares. Quizá podría organizar talleres, escribir un blog o incluso dar charlas en la comunidad. La idea la emocionó, como si fuera un faro que iluminaba el camino por delante. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un propósito claro, algo que la hacía levantarse con energía y motivación. Los días en su nueva ciudad continuaron llenándose de pequeños logros. Con el tiempo, Beatriz empezó a entablar relaciones más profundas con los vecinos. Teresa se había convertido en una amiga cercana, siempre dispuesta a escucharla o a compartir un café. «Eres una inspiración, Beatriz», le dijo un día mientras conversaban en el jardín. Beatriz sonrió tímidamente. «No sé si inspiración, pero al menos estoy intentando hacer las cosas bien», respondió. Teresa la miró con una mezcla de admiración y cariño. «Eso ya es más de lo que muchos hacen». A pesar de todo, había momentos en los que el pasado volvía, pero ya no tenía el mismo peso. Beatriz pensaba en su madre con menos dolor y más comprensión. Había sido una relación compleja, marcada por errores y arrepentimientos. Sin embargo, cuidar de ella en su enfermedad le había dado algo invaluable, la certeza de que había hecho lo correcto. Con Mateus, las cosas eran distintas. Él era un capítulo cerrado, una lección sobre lo que no quería en su vida. Mirar atrás ya no le causaba rabia, sino gratitud por el aprendizaje. Una noche, mientras escribía en su diario, Beatriz se dio cuenta de algo importante. Estaba construyendo una vida que realmente le pertenecía. No era perfecta, pero era suya. Por primera vez en años, sentía que tenía el control de su destino. Cerró el diario y apagó la lámpara, con una sonrisa en los labios. Había aprendido a valorar cada día, cada pequeño logro, y eso era suficiente para seguir adelante. El futuro aún era incierto, pero por primera vez, Beatriz no temía enfrentarlo. Sabía que había mucho por hacer, pero también sabía que estaba lista para lo que viniera. Este nuevo comienzo no era solo un cambio de lugar o de rutina, era un cambio profundo en ella misma. Beatriz estaba lista para escribir el próximo capítulo de su vida con valentía, gratitud y una renovada esperanza. ¡Qué historia tan impactante! A veces, la vida da giros inesperados que nos hacen cuestionar todo lo que sabemos sobre las relaciones y la lealtad. Pero, ¿sabías que esta no es la única historia llena de giros sorprendentes? Si te intrigó cómo el destino puede cambiarlo todo, no te pierdas lo que ocurre cuando un marido lleva a su amante de vacaciones, sin imaginar quién también está en el mismo hotel. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.